Yo creo que lo que menos vale realmente es la idea. Porque lo realmente complejo es crear la curva de oferta y la curva de demanda. Para la creatividad se necesita mucho trabajo y mucho estudio. ¿Quién es el principal beneficiario de la inteligencia artificial ahora? El senior. Me voy a Saudi, a Arabia Saudí, Riad. No sé si habéis estado allí, pero allí los lobbies de los hoteles pues están cerrando deals constantemente. O sea, se nota que hay una actividad brutal. China e India nos comen, pero nos comen, o sea, culturalmente tienen ganas, tienen fuerza. Entonces, yo creo que se está perdiendo realmente la razón de ser, que es una empresa. O sea, una empresa es precioso. Las organizaciones que más han crecido han sido las que han sido capaces de detectar el talento de cada uno de los profesionales que tiene dentro, ¿no? Hay veces que hay una dicotomía entre lo que es la vocación y el talento. Que la bondad en el fondo es alegrarse porque a otro le vaya bien, ayudar a otro a que le vaya bien, en definitiva, querer a la gente, ¿no? Bueno, yo no soy emprendedor, esto que vaya por delante. Yo creo que se ha estereotipado un poco, o sea, el emprendedor, dícese de un sujeto que lleva bermudas, chanclas, Vale. y va de ronda en ronda y tiro porque me toca, ¿no? Estamos muy contentos de anunciar que contamos con un nuevo patrocinador, que es Dehesa Partners. Dehesa es la compañía líder en servicios a propietarios de terrenos rústicos para proyectos renovables. Ellos apoyan tanto a los propietarios de los terrenos como a los desarrolladores de los proyectos para ofrecer soluciones que maximicen el valor de los terrenos. Así que ya sabes, si eres propietario o desarrollador, no lo dudes y contacta con Dehesa Partners. Hola a todos y bienvenidos al podcast Entre Gonzalos, el podcast de Bombadil Communications, donde queremos tener conversaciones de verdad con personas de verdad. Estamos muy contentos porque esta es nuestra segunda temporada y bueno, parece ser que más que nuestras madres y nuestros hermanos, también nuestros primos se han sumado a visualizar nuestros podcasts y tenemos que decir que tenemos ya casi más de 1 millón de visualizaciones en todos los episodios que hemos hecho y la verdad es que estamos muy contentos y queremos agradeceros todo el apoyo que nos estáis dando. Empezamos hoy con un episodio que nos hace mucha ilusión. Hoy, por ejemplo, nos hemos levantado con la noticia de que Telefónica está preparando un ERE para despedir a 5.000 personas. Y el tema del talento es un tema que nos preocupa mucho y que inevitablemente nos hace pensar en que la inteligencia artificial tiene algo que ver. La persona que viene hoy es una persona que sabe mucho de esto. Y sin más dilación, pues dejo a mi socio y amigo Gonzalo para que lo presente. Bueno, don Javier Ruiz Azcárate, muchas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad. Gracias a vosotros. Te agradecemos tu tiempo, que es muy valioso. Para ponernos en contexto, Javier es el fundador, cofundador y presidente del Grupo Catenon, que es una multinacional española, de raíz española, pero de búsqueda y selección de talento, ¿no? Más recientemente fundasteis también hace 5 años Talent Hackers, que es más enfocada en talento tecnológico, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, el grupo Catenon, pues yo creo que tiene oficinas en 20 países o por ahí. Uh-huh. Habéis hecho operaciones en medio mundo y no quiero saber, aunque sería una buena pregunta, a cuánta gente habéis colocado, seleccionado en vuestros 25 años de historia. Uh-huh. Pero vamos, que el perfil de Javier me parece muy interesante, como decía mi tocayo, para hablar de talento, de emprendimiento, de cultura, de inteligencia artificial también y de familia. Yo te quiero hablar de familia también porque Javier es el 7º hijo, yo soy el 7º hijo y eso es algo que une las familias números. Efectivamente. Oye, gracias Javier por estar otra vez con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, lo del 1 millón me ha dejado un poco presionado, ¿eh? 1 millón bueno, llevamos... Sí, desde el principio, pero oye, no deja de ser 1 millón. Estamos muy contentos por sobre todo los episodios largos tienen su público y luego hacemos clips cortos de cada episodio, que eso es en todas las plataformas. Eso quiere decir también que como venimos de familias grandes los dos, nuestros primos se han sumado masivamente, no todos, pero algunos de ellos se han sumado masivamente a las visualizaciones. Yo tengo 7 hijos, espero que lo vean, son los más críticos, ¿eh? O sea, pero... Nada, yo sobre todo, bueno, para empezar un poco por el principio, me gustaría saber, porque claro, ahora se habla mucho de talento, pero ¿dónde quedaron los recursos humanos?
A ver, yo creo que la denominación ya de por sí ha ido decreciendo, ¿no? Esto de recursos humanos y tal, ¿no? O sea, realmente el tema del talento es una cosa que hace, o sea, al final una organización, una empresa, es puro arte, ¿no? Entonces, con la misma paleta, cada uno pinta de una manera distinta, ¿no? O sea, hay muchas veces que se oye a alguno que dice, bueno, es que realmente Amancio Ortega empezó con unas batas tal. Le digo, oye, pues ya estás tardando. Ponte la bata, ¿no? Venga, pon tú la bata y hazlo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la diferencia de la mezcla de colores? Yo creo que está justo en el talento. Y la característica que tiene el talento es que el que lo tiene no lo sabe. Este es un punto, o sea, si tú coges, pues eso, con nuestros hijos, cuando vas a llevarlos al partido de fútbol, etcétera, ¿no? Y tú ves de repente un chavalín, cuando son pequeñitos, un chavalín que va al lateral y el tío es un máquina, ¿no? Realmente él no lo sabe hasta que no le empiezan a decir todos sus amigos que quieren que entre en su equipo y después lo nombran capitán y luego no sé qué y luego no sé cuántos. Ahí es cuando él empieza a descubrir que tiene ese talento, ¿no? Pues en el mundo profesional pasa lo mismo, ¿no? O sea, las organizaciones están muy enfocadas a temas muy estructurados, pero las organizaciones que más han crecido han sido las que han sido capaces de detectar el talento de cada uno de los profesionales que tiene dentro, ¿no? Y a mí me estás recordando, ¿existe lo contrario? Gente que se cree talento y que no lo tiene. Te voy a poner un ejemplo muy mundano, ¿eh? A mi mujer y a mí nos gusta mucho ver, ¿sabéis los programas de audiciones estos de tienes talento y demás? Pues hay veces que ves audiciones buenas de gente que canta muy bien y luego ves de algunos que no tienen ni pajolera de cantar y dices, pero chico, ¿qué haces aquí? Y digo, es que su mamá nunca le dijo que lo de cantar no era lo suyo. Bueno, hay veces que hay una dicotomía entre lo que es la vocación y el talento. Sí. Entonces, es que eso es importante, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo quería ser abogado, mi vocación era ser abogado, mi padre era ingeniero, y ya lo siento por los abogados, espero que no haya muchos en el millón porque se van a caer en este momento, y quería ser abogado con 13 años o 14, y mi padre me dijo, hicieron un test y por lo visto lo mío eran las ciencias, ¿no? Y entonces mi padre decía, oye, era un tío así, era marino de guerra también, y me dice, oye, déjate de tonterías. A ver, aquí dice que lo tuyo es esto, y entonces estos son los talentos que Dios te ha dado y esto es lo que tienes que sacar, ¿no? Es muy interesante porque claro, ¿qué daño ha hecho la generación Disney del si quieres puedes, ¿no? O sea, Sí. yo he escrito algún artículo sobre el tema y es que no es verdad. Es que si quieres hay muchas cosas que no puedes. A mí me pasa lo contrario. Yo, por ejemplo, en ciencias, o sea, tengo un problema. O sea, de verdad lo tengo, pero en cambio en letras pues se me ha dado siempre bien. Y yo nunca podría haber sido ingeniero por mucho que quisiese. O sea, sí. Es que ahí es donde está el tema. Parece que es más fácil. Alguien de ciencias dice, oye, estudias ciencias, y como decía, mi padre me dijo una frase, dice, ya cuando estaba en COU, ¿no? Pues para ir a la carrera y tal, que él quería que hiciera navales y tal, me dice, pero Javier, ¿tú no te das cuenta que los abogados piensan raro? Entonces, ese era... y ese era el tema, ¿no? En el fondo mi vocación sigue siéndolo porque el pobre... el director legal nuestro, que lleva 25 años, yo creo que me hace vudú, porque todos los pleitos, todos los temas legales en todos los países, los he codirigido, que está de moda ahora, los he codirigido yo con el abogado me relaja, y tengo un pleito y me relaja. Te relaja a ti, a él poco, ¿no? No, claro, pero a mí poco. Y oye, y estuve una temporada que ganábamos todos los pleitos. Es verdad que no nos metíamos en un pleito que moralmente no diríamos de tal, ¿no? Hasta que perdí. Y después tengo una racha horrible. O sea, que no estoy yo tan seguro de mi vocación. Pero bueno, esa es la diferencia entre talento y vocación. Es como el que cocina muy mal y le encanta cocinar. Y entonces, Javier, cuéntanos un poco, porque claro, Catenon nació en el año 2000, exactamente. Por eso sí. La persona legal lleva desde el principio de legal desde el principio contigo. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese paso hacia emprender, ¿qué te movió? Bueno, yo no soy emprendedor, esto que vaya por delante. O sea, que lo que me divirtió en un momento dado, o sea, yo después de consultoría pasé a llevar la dirección de recursos humanos de los hospitales de Sanitas.
y en la dirección de recursos humanos después me cayó la dirección de selección, y en la dirección de selección corporativa resulta que había un problema por el que habían cesado al anterior, que era que había que buscar a un director. Acaban de comprar una compañía de seguros médicos en Baleares. Entonces había que buscar un director médico allí. El director médico tenía que hablar catalán, pero no podía vivir en Baleares por temas de relaciones y tal. Después de 6 meses de haber comprado la cartera, resulta que lo único que hacíamos era perder la cartera porque todos los competidores la estaban quitando y tal, no sé qué, y no teníamos el director médico. Porque la ecuación a resolver era, había que buscar un director médico que hablase catalán, que no viviera en Baleares, y además lo tenían que ver en Barcelona y en Madrid, y varias personas distintas que además no se llevaban especialmente bien, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvimos la ecuación? Al final fue, oye, si miras el problema, dices, a ver, ¿esto por qué tiene que verlo? Este de Barcelona, dame 5 preguntas o 6 preguntas sobre el tema tuyo y tal. A otro, otras 6, otras 6, otras 6. Y lo que hicimos fue darle la vuelta a la tortilla, que fue, en vez de que se muevan los candidatos, para agilizar, nos muevamos nosotros. Y lo que hicimos fue una cosa que en aquel momento, ahora te partes de risa, pero en aquel momento casi me ponen en la calle, que fue poner un anuncio en El País en catalán. Me parecía lógico, porque decías, si hay que saber catalán, pues lo ponemos en catalán. Y entonces había mucha sensibilidad en eso y tal, no sé qué. Y vamos, yo no soy especialmente sospechoso en esos temas. Entonces lo puse en catalán, 1. Y 2, el problema es que tenían que viajar, ¿no? Y entonces lo que hice fue, pusimos el anuncio y después con una cámara de VHS me moví yo a las diferentes provincias. Y entonces tuve la suerte de que había un tío de Coruña, médico, que sabía catalán y además tenía movilidad y se iba a ir allá a Baleares, ¿no? Y se cerró en una semana. Después repetimos el proceso y entonces a partir de ahí el divertimento fue ir desarrollando eso. Después me nombraron director general de los hospitales de día y de los centros médicos, pero como yo vivía en Las Rozas y había una caravana tremenda para llegar a Madrid, pues llevaba una grabadora y las ideas que se me ocurrían, porque me aburría, las iba poniendo allí y tal. Bueno, y entonces al final tenía como una especie de plan de negocio, pero no, o sea, y después casualmente, pues me pusieron en contacto con el único private equity que había en este momento en España, que era Iber Suizas, y oye, al final resulta que... Pa'lante. Eso, no sé si a ti te ha ocurrido, pero a mí me da la sensación, y supongo que por lo que nos cuentas, que tu caso es parecido, de que la gente muchas veces se pone a emprender, bueno, con sensatez, con cabeza, pero un poco sin ambición, o eso era antes, sin ambición de pues eso, de construir Amazon. O sea, Jeff Bezos quería hacer algo y poco a poco ha montado y yo, no sé, a día de hoy veo lo contrario. Yo cuando hablo con gente que quiere emprender, solo está hablando del exit que va a hacer en 2 años. Y digo yo, hombre, pegar un pelotazo lo hacen 2 en la vida. Eso no es armar un proyecto. A mí me resulta que ha habido un cambio cultural, ¿no? ¿Por qué dices que no eres emprendedor? A ver, yo creo que se ha estereotipado un poco, o sea, el emprendedor dícese de un sujeto que lleva bermudas, chanclas, y va de ronda en ronda y tiro porque me toca, ¿no? Sí. Entonces eso está muy cool, está fenomenal, pero después tú miras la cuenta de resultados y ves que pierde dinero. Cuando una empresa pierde dinero, tiene, entre otros muchos problemas, dificultades después para captar talento de verdad, para retribuir bien, para que la gente esté, ¿sabes? Y entonces se tensiona mucho la organización, ¿no? Entonces, yo creo que se está perdiendo realmente la razón de ser, que es una empresa. O sea, una empresa es precioso, la verdad. Entonces, puedes hacer 1000 cosas. O sea, una empresa al final tiene un motor. O sea, en el caso de Catron, que tengo un socio que trabajamos juntos desde hace 30 años, porque él estaba conmigo en Sanitas, maravilloso, ¿no? Entonces, claro, cada uno hemos podido desarrollar algunas cosas que, o sea, por ejemplo, a mí, conocer mundo, mi padre era marino de guerra, y entonces me contaba lo que era el viaje con Juan Sebastián Elcano, y claro, a mí conocer mundo era algo que no es que me gustase, es que era, y además cuanto más raro el país, por eso
La gente me pregunta que por qué estamos en algunos sitios, sí, un poco particulares. Fuimos los primeros en entrar en todo el Golfo Pérsico, pero no entramos en Dubái, que era algo fácil. Nosotros entramos en Saudi Arabia y entramos en Riad, y después en Jeddah, y después en Jobar, después en Omán, y después en Abu Dhabi, y luego en Dubái para coger el Golfo, ¿no? Y entonces, y así en todo. En India tenemos 4 oficinas. Me apasiona India, me parece que es la pera. Entonces, si disfrutas y tienes la suerte, que esa es la gran ventaja de una empresa, que puedes también buscar la gente a que se encuentre a gusto sí, con estas cosas, ¿no? Y que además te alegres de que les vaya fenomenal cuando se van y después los vuelves a recuperar. En fin, o sea, una empresa de verdad que tiene esa parte bonita. Pero el tema de rondas y rondas y más rondas y tal, yo comprendo que, oye, que lo respeto, pero creo que hay una cultura de bermudas y chanclas que sí, estaría bien darle una vuelta. No, pero sí, sobre todo que nosotros, yo particularmente estoy muy de acuerdo con esa visión. Aquí lo hemos comentado alguna vez. Hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria corta, porque llevamos un año sí, de empresa, pero todo tipo de clientes, y eso a mí me ha permitido conocer el mundo del emprendimiento bastante de cerca. Yo me quedé alucinado. Al final es como una especie de secta, ¿no? Sí. Y yo me quedé alucinado que hay gente, por ejemplo, que monta una empresa y es experta en pitch comerciales. Y se hace todo el tour europeo dando los pitch comerciales para ganar el dinero y para meterse, digamos, en lo que es el círculo de emprendimiento, ¿no? Sí. Que es como un mundo aparte. Que también es verdad que hay gente muy válida que trabaja sí, sin descanso, pero luego también hay mucha tontería, que es, sí, yo quiero pertenecer a este club. No, pues es que este club lo que hacen es montar empresas. Tú quieres ser empresario, o sea, claro, emprendedor, empresario, ¿no? Es un poco, se ha perdido. A ver, es gente que tiene una ilusión bárbara. O sea, nosotros hemos tenido un área de ventures viendo startups dentro de nuestra industria y tal, y ves, o sea, que les brillan los ojos, es una maravilla. ¿Cuál es el tema? El tema es que piensan que lo que vale es la idea y lo que menos vale, desde mi punto de vista, vamos, tampoco quiero dar lecciones, pero yo creo que lo que menos vale realmente es la idea. Porque lo realmente complejo es crear la curva de oferta y la curva de demanda. Saber cuánto te va a costar crear una curva, crear otra, y lo más divertido es hacerlo síncrono. Porque claro, cualquier idea por sí misma, oye, joder, qué buena idea y tal, lo realmente divertido es construir las curvas. Y construirlas lleva tiempo, que yo creo, no, yo tampoco quiero dar lecciones a nadie, que Dios sabe que no estoy para ello, pero para mí antes había una sensación de, oye, yo voy a construir un proyecto y el proyecto es a 20, 30 años o lo que sea, sí, y que quede para luego. Y creo que quizás no solo en esto, sino en general, las nuevas generaciones, nuestros horizontes de tiempo son muy cortos. Y en el mundo profesional parece que o has triunfado ya con 35 o sí, dices, oye, no, que te quedan 35 años más de vida laboral, sí, ¿no? Entonces esa ventana de tiempo, esa capacidad de sacrificio muy a largo plazo, creo que es algo que nuestras generaciones, o nosotros para abajo, quizá no tiene tan... No sé si tú lo notas a la hora de reclutar a gente, por ejemplo. Yo sí que creo que ha cambiado... a ver, hay un tema... Yo estaba ahora comiendo con el vicerrector de Comillas. Y ya estábamos hablando de todos los cambios que se están produciendo, que es un auténtico tsunami, ¿no? Entonces, claro, todo va aparejado con la velocidad. Entonces, la velocidad del cambio es que es maravilloso. O sea, yo de verdad que ahora es un momento de disfrute espectacular. Entonces, claro, el tema es que con que estés un mes parado, te estás perdiendo mucho. Entonces, nosotros lo hemos intentado resolver porque decidimos en su momento hacer lo que técnicamente se llaman economías de alcance, que es, nosotros teníamos Catenon. Catenon básicamente es una plataforma propietaria y lo que hicimos fue desarrollar un software propietario metiendo mucha innovación, pero básicamente es software, ¿vale? Y lo que se generó fue una cartera de clientes global, etcétera, ¿no? Talent Hackers dice, oye,
ahora mismo hay una tecnología mucho más desarrollada que es todo lo que era inteligencia del dato, ¿vale? Entonces desarrollamos un modelo con tecnología nodal, inteligencia del dato, etcétera, pero ese modelo no desarrolla gente de Catenon, sino que empezamos de cero, cogemos y desarrollamos un modelo totalmente nuevo, pero con gente distinta, con una cultura distinta, tal, no sé qué. Ahora estamos desarrollando una tercera, que lo que hacemos es apalancarnos en el activo del anterior, que es los datos, pero metiendo tecnologías Web3, pues, lo que sea blockchain, IA generativa, bueno, y una serie de cosas, con un modelo de negocio totalmente distinto. Pero volvemos a hacerlo con un equipo distinto, con una cultura distinta, etcétera, ¿no? Creo que es muy difícil la migración dentro de una misma empresa. El legacy enseguida se genera y es muy difícil cambiar estas cosas. Entonces es mejor empezar de cero, pero apalancándote en el activo anterior, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, y para que os hagáis una idea, el caso de Talent Hackers, apalancado sobre Catenon, Talent Hackers está creciendo este año al 120%, pero lo interesante es que el EBITDA está creciendo al 200 y pico. Es decir, que en una empresa en pleno crecimiento, gracias a la tecnología, está creciendo eres capaz de crecer en rentabilidad a el doble del crecimiento, con lo cual no te está consumiendo circulante. A mí me parece, me lo paso bomba. Claro. Pero eso es algo curioso porque has dicho que la cultura es más difícil que se adapte a los cambios, ¿no? Tan rápido, porque hay el legacy de un proyecto, pues hay muchas veces que tiene una inercia, y que a día de hoy también has dicho que está habiendo cambios a una velocidad brutal. Y ahí es donde yo veo riesgos de cara al futuro. Sí. Y es que si las empresas son lentas en adaptarse, las personas muchas veces también. Y, bueno, por hacerte una pregunta así, filosófica o sociológica, ¿qué va a pasar con esta velocidad del cambio en cuanto a la economía o el mercado laboral se refiere? ¿Tienes alguna idea de hacia dónde vamos? Gonzalo, aquí yo me voy sentando con gente brillante, como hoy con el vicerrector de Comillas, que se dedica precisamente, él está está pilotando la parte de tecnología, IA, etcétera y tal. Me voy sentando con gente que está dándole vueltas a cuál es el siguiente paso. También estoy con el IE mirando, o sea, cómo están percibiendo ellos, cómo tienen que generar, porque, a ver, a mí me parece que las universidades están en una situación un poco similar a la prensa. O sea, lo que vivimos en la prensa en el año 2000, no sé si os acordáis de prisa.com, ABC montó no sé cuántos verticales, tal, no sé qué, desastre total. En lo único que acertaron realmente es que la prensa escrita se iba al carajo. En eso acertaron. Pero no acertaron después en cómo subirse al carro, ¿no? Entonces, ahora mismo, prácticamente todas las industrias, o sea, para que os hagáis una idea simplemente del análisis de una semana para otra, que nosotros hemos hecho de AI en el directorio de soluciones de agentes, de Premium World Agentic, ¿vale? Que hay para recruiting, solo para recruiting, ha pasado. La semana pasada estaban identificados, me parece que eran 15, y esta semana estamos en 42. Triplicado. Entonces, es tal la velocidad que es muy difícil saber cómo va a ir afectando. Es verdad que la adaptación después es más lenta, ¿no? O sea, pasó con blockchain, o sea, en las tecnologías después, si te vas a Silicon Valley, ellos están en el cutting edge, entonces ya tienen todo, tal, y están siempre a ver la siguiente, pero la realidad es que después ves que son procesos más lentos, ¿no? Todos los despidos que estamos viendo, el ERE de Telefónica que hemos comentado al principio, que no sé si, vamos, los periódicos más importantes del país lo han publicado, no sé qué tendrá de verdad. Microsoft también antes de verano hizo una buena limpia. Las grandes tecnologías en general, se está viendo miles de despidos. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Y claro, porque tú has dicho antes una cosa interesante, que es los periódicos se la dieron antes de saber siquiera qué estaba pasando. ¿Tú crees que estos movimientos precipitados, o sea, son o no son precipitados, me refiero? Claro, a ver, en el caso de Telefónica no es precipitado, porque Telefónica puede quitarse el 50% de la plantilla y seguir funcionando. O sea, tiene un problema de grasa
brutal. Ya lo siento, ¿eh? Sí. No. Sí. Ya no es cliente nuestro, con lo cual lo puedo decir con mucha paz. Con mucha paz. Vale, hay ¿no? lastre. Hay lastre por un tubo y prácticamente todas las grandes corporaciones lo tienen, ¿no? Entonces, el adelgazamiento de Telefónica es... Lógico. Vamos a decir que es lógico. Habría sido en economía tradicional exactamente igual, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, el adelgazamiento de Accenture. Y Deloitte y tal, sí, eso. O sea, las consultoras, el adelgazamiento es porque les está cayendo la cifra de negocio. El tamaño de la industria está decreciendo. Y es lógico, porque lo que antes tú pedías asesoramiento externo, es que ahora coges, vamos, te digo yo, en particular, o sea, para adquirir una empresa o analizar una empresa, coges, le das a Informa, te saca los datos, metes los datos en ChatGPT, por ejemplo, el 5, ¿vale? Te lo hace con razonamiento y le dices, oye, ¿cuáles son las previsiones? ¿Qué tal? No sé qué, y te dice, no solamente te hace el análisis, sino que te saca el balance. Y además te dice cuándo tiene que hacer una ampliación de capital. Pero es que después coges eso y se lo pasas a Gemini o a Grok y le dices si está de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo, qué tal, no sé qué, y que te, ¿sabes? Que te sirva de frontón, te hace el challenge, pero te lo hace otra inteligencia artificial. El resultado es que en una hora, yo tardo más porque mi curiosidad llega hasta el infinito y entonces pregunto mucho más. Claro, ya es, claro, me meto en todo, pero es de verdad, claro, entonces ya no necesitas al tipo de money, ya no necesitas de tu equipo de finanzas que antes le decías, oye, pásame no sé qué, hazme la necesidad no sé cuántos. O sea, los servicios profesionales van a sufrir muchísimo. Y legal también. Nosotros, bueno, leí justo cuando llegamos de vacaciones que por primera vez las Big Four iban a contratar a un 25% menos de juniors, cosa que no había pasado, como he dicho. Claro, esto es un dato muy indicativo. Pero luego también yo me pregunto, ¿no? Con el tema de los despachos, los grandes despachos, ¿no? Claro, esos juniors, ¿no? Que se pasan leyendo sentencias el primer año, escribiendo, etcétera, eso ya te lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero voy un poco más allá. Nosotros siempre hablamos mucho del criterio, ¿no? Es una frase que tenemos puesta, una palabra que tenemos puesta en nuestra oficina porque para nosotros es la clave del futuro, ¿no? Si tú a los juniors les das ChatGPT desde el principio, le extirpas el criterio. Si no pasan por lo que han pasado sus mayores, no saben realmente de qué están hablando. O sea, les estás extirpando correlacionar las cosas, escribir con sentido. ¿Qué pasa cuando ese junior tiene 30 años y tiene que escribir una demanda? Acabas de dar exactamente en el punto que está siendo cada vez más difícil. O sea, justo es que la conversación ha ido sobre este tema, ¿no? Es, claro, ¿quién es el principal beneficiario de la inteligencia artificial ahora? El senior. Sí. Totalmente. Los seniors somos con diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tienes el output, miras y dices, no, esto tal, o sabes volver a preguntar, repreguntar, etcétera, sacar las conclusiones. Es como estar hablando con un experto y sabes qué preguntarle porque es un tema que conoces. Pero claro, ¿cómo se ha formado un senior? A base de leches, básicamente. Sí. O sea, yo cuando entré en consultoría de assistant, llevando el maletín del socio, pues oye, le oyes al socio, va a estar, bla, 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 y eso te va formando, ¿no? Claro, si nosotros hurtamos eso, el drama va a ser que va a faltar esa capa de aprendizaje, ¿no? Pero si te vas a la situación N-1, ¿no? O sea, te vas a la universidad, claro, ¿cómo se van a formar? Porque ¿qué se forman? Con muchos agentes como herramientas. O sea, el tema que está aún por ver, ¿no? Pero es complicado. Ahí está pasando de todo, ¿eh? Yo siempre digo que la inteligencia artificial sirve como complemento, pero no como sustituto. Y se lo digo a mis alumnos del CEU, precisamente. Y les digo, nosotros, como tú dices, los seniors, la inteligencia artificial complementa nuestro criterio, por lo tanto trabajamos 10 veces más rápido y demás porque le ponemos nuestra cabeza. Totalmente. Pero les digo a ellos, como lo uséis como sustituto, en plan, lo que me diga ChatGPT, no vais a aprender nunca. Y
Y además es que os vais a sacar con nivel de razonamiento de 18 años. No, sobre todo que no te aporta absolutamente nada, porque ni siquiera te genera curiosidad. Claro. Es como el que le pregunta, oye, me he dado no sé, algo de una industria que te toca un pie, la industria nuclear, y empiezas a preguntar, el output que te saque no te dice absolutamente nada, con lo cual la curiosidad se reduce, ¿no? Claro. Sí. Entonces el tema es que tienes que... Y yo creo que ese es el punto. Por válido, porque no sabes con qué contrastarlo. No tienes las herramientas mentales para decir, esto sí, esto no, esto fuera, vamos a meter esto. Lo que tú dices, o sea, el mundo analógico en el que hemos crecido nos ha dado unas herramientas que las personas que están haciendo ahora no sé qué tendrán entonces, pero las que están en la universidad, nosotros tenemos gente trabajando en la empresa, hemos hecho algunas entrevistas y te das cuenta de las carencias enormes que tienen. Yo, por ejemplo, la persona que tenemos trabajando ahora, le hemos dicho, mira, no puedes utilizar ChatGPT, pero por ti. Porque como te dejemos utilizar ChatGPT desde el principio, no vas a pensar, no sabes redactar un texto, pero es que redactar un texto no es escribir bien. Es tener las herramientas mentales que te llevan a escribir algo en un papel. Y para llegar a eso, hace falta criterio. Me pasa que claro, es que es un tema... Porque el tema del criterio, que yo estoy de acuerdo, es en el estado actual de los desarrollos de los agentes. Tú date cuenta que se está trabajando con LLMs abiertos, ¿vale? Sí. Pero cuando tú acotas y haces un RAG con todos tus documentos, claro, ya el criterio se lo has dado. Otra cosa es que pase lo que le pasó a Amazon. Amazon coge y desarrolla un agente para recruiting, ¿vale? Y entonces se cabrean con el resultado. Y se cabrean con el resultado porque resulta que tenía un sesgo hacia los varones. Y de, hombre, eso es un y entonces problema. Dicen que había que quitar el agente porque tenía sesgo. Y dice, no, el agente ha recogido el sesgo que ha tenido Amazon en su proceso de reclutamiento. Claro. Claro, es un tema interesante, ¿sabes? Entonces, el criterio yo sí que creo que un agente, lo que se llaman agentes enterprise, esto sí lo tendría. Claro. Es como, vamos, por hablar de abogados, cuando Uría le meta sus últimas 5.000 contratos a su propio agente, es que el agente le va a soltar el contrato 5.001, pero a la perfección, ¿no? A la perfección. Porque... Sí. A la perfección. Pero el problema, ahí, atándolo con la anterior, es que esos juniors que no han razonado porque tienen ChatGPT, el día de mañana van a ser los seniors. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo donde ya el criterio lo tengan directamente las máquinas y no nosotros? Yo creo que hay, para mí el tema está en una competencia que no ha sido muy valorada, ¿vale? Que es la de la creatividad. Para la creatividad se necesita mucho trabajo y mucho estudio, ¿no? Esto era lo que decía Picasso, ¿no? O sea, sí, me pillarán... o Cela. Trabajaba o Cela, no sé qué era. Él dice, sí, me pillarán trabajando, ¿no? O sea, el tema es que la creatividad no es... No, mira, es que se me ha ocurrido que eso pasa mucho ahora, sobre todo con la gente junior, ¿no? Sí. O sea, es tal, pero la creatividad de verdad... O sea, te vas a Borges y Borges va mejorando. Sí. Te vas y a cualquiera va mejorando y dices, y es todo creatividad. O sea, cualquier escritor es todo creatividad. Y dices, ¿y esa creatividad de qué viene? Pero cualquier escritor y cualquier profesional. La imaginación es clave. Claro. Tú te tienes que imaginar... Pero tienes que nutrirla. Y tienes que nutrirla con esfuerzo. O sea, la curiosidad se genera ahí. Y después la creatividad es fruto de esto. Entonces, probablemente sea algo que tendrán que desarrollar. A lo mejor se desarrolla de otra manera, pero lo van a tener que desarrollar. Yo he estado, como ves, he estado leyendo bastante. A mí me preocupa un poco el tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque las últimas tendencias, ¿no?, con inteligencia artificial en el tema de recursos humanos es hacer un barrido, digamos, de la productividad de los empleados en una gran multinacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que te miden hasta cuándo se te queda una pestaña en el teclado del ordenador, ¿no? Pero hasta tal punto que pues los emails enviados, emails recibidos, las llamadas recibidas entrantes, todo eso se mete, digamos, y te dice cuán productivo es un empleado, ¿no? ¿Hasta qué punto las empresas tienen derecho, digamos, a meterse hasta la cocina de tu productividad? O sea...
A ver, yo fui becario en Siemens, Sí. que eran las becas mejor pagadas en su momento y tal, ¿no? No solamente te controlaban entrada y salida, sino el teclado, el número de pulsaciones. El número de pulsaciones. Resultado, les mandé al carajo. O sea, que con gran enfado de mi padre y tal, digo, pero vamos a ver, una empresa que era una cosa, en fin. Pero es que después vas viendo y cualquier empresa de distribución, que son todas francesas, Carrefour, Leroy Merlin, tal, no sé qué, todas tienen modelos cartesianos de análisis del desempeño que son brutales y los han tenido toda la vida, ¿no? Y son agobiantes, ¿no? Entonces, para mí el punto es la libertad que ahora mismo tienen los buenos profesionales para cambiarse. Esto es lo que hace las empresas buenas. Entonces, ¿dónde veo yo que está el tema? Oiga, usted me está tocando las narices con tal, pues hasta luego y me voy. Este es el mejor antídoto a usted hace algo que a mí no me gusta. Como soy libre, ¿y por qué soy libre? Pues gracias a todas las plataformas que hay en Internet que me permiten estar trabajando para Singapur, estar trabajando para tal, y oiga, si usted no me cuida, no me da, no tienes más que mirar los currículums de las generaciones. Claro. O sea, mientras que lo normal, gente de mi quinta, es haberse cambiado 3 veces de trabajo, a lo sumo 4, es que ahora coges un currículum de un chaval de 26 y se ha cambiado 4. Entonces, esa movilidad es porque, de hecho, eso de paso es interesantísimo para mi industria, porque mi industria, el driver, es precisamente la rotación. Claro. A mayor rotación, mayor tamaño de la industria, ¿no? Claro. Yo lo siento por las empresas, pero fíjate, mi padre me hizo un comentario. Se te ve, vamos. Estás en el gran momento, el talento. No, pero fíjate, es que es el gran momento. No, lo sé, pero vamos. Cuando vengas a lanzar Cateron, mi padre me hizo una pregunta que me dejó, era así muy tal, ¿no? Me dice, ¿pero exactamente en qué consiste? Le digo, no, pues mira, nosotros lo que hacemos es buscar a un profesional muy potente en una empresa y lo movemos a otra que necesita un profesional de esas características. Se queda así. Me dice, oye, Javi, ¿pero eso es ético? Y entonces le dije, oye, pues mira, te contesto mañana. Y volví al día siguiente más contento que un San Luis y le digo, no solamente es ético, sino que se hace un favor extraordinario. Digo, primero, hacemos a la gente más libre. Y segundo, les pinchamos de verdad a las organizaciones para que mejoren. Si tú no te pudieras mover, sí. Si tú tienes a alguien ahí que está atado con una cadena, dices, vaya, ¿para qué le voy a cuidar? ¿Para qué tal? Entonces, yo creo que hacemos una labor social de la pera. Viva la libre competencia. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, y con tu experiencia, una doble pregunta encadenada, Javier, con tu experiencia, ¿hay habilidades clave que a lo largo de la época, o sea, que independientemente del tipo de puesto, el tipo de empresa o incluso ya el tipo de seniority, hay cosas clave que llevan a la gente a, no te digo a triunfar, sino a salir adelante? Y digo doble pregunta por si esas cosas que tú crees que en tu experiencia han sido la clave para que alguien salga adelante, van a seguir siendo las mismas con la inteligencia artificial. Sí, hay una que no se habla mucho y tal, pero suena así un poco místico, pero es la bondad, ¿vale? Es una característica que ayuda mucho en las organizaciones, ¿no? La bondad no entendida como el tonto de baba, no, o sea, gente seria, profesionalmente potente, que desarrolla la bondad, que la bondad en el fondo es alegrarse porque a otro le vaya bien, ayudar a otro a que le vaya bien, en definitiva, querer a la gente, ¿no? Entonces, para querer a tus compañeros, el agradecer las cosas y todo esto. Eso genera un ambiente de trabajo espectacular, ¿no? Y es una característica que se mide poco porque se miden más... porque no hay una métrica, no hay un ranking de bondad, ¿no? Pero fíjate, es una cosa de poner mucho empeño en generar una cultura donde eso se aplauda fundamentalmente
Y entonces al final lo que pasa es que el pez grande se come al chico, porque el que llega nuevo al principio se sorprende y luego dice, joder, bueno, pues... entonces se genera un entorno donde es más fácil que se genere la creatividad, porque es cuando o sea, se puede tener la bondad y presión. Sí. O sea, yo creo que la cabeza del ser humano necesita cierta presión, adrenalina, para sacarlo mejor, pero siempre se ha equivocado la adrenalina con la lucha, con tal. Entonces, si se genera una cultura con lucha hacia afuera, en vez de entropía, vamos, y los temas internos y tal, claro, ahí se generan cosas muy buenas, ¿no? Pero para eso se necesita gente buena. Y sobre todo de calidad. En este tipo de cosas yo le doy alguna vuelta y yo creo que el líder es clave ahí. El líder, si el líder es buena persona, es como que cae en cascada. Yo me he encontrado sitios donde el jefe es horrible y ese mal ambiente es que va como la ponzoña tomando la oficina. Si el jefe es buena gente, aparte de competente, es que se nota. O sea, normalmente ese es un problema de vértice, ¿no? Lo estamos viviendo con la corrupción. La corrupción siempre viene del vértice. Si el vértice está corrupto, claro, si yo veo a mi jefe que roba, no estoy diciendo, vamos, aunque estoy seguro que sí, pero bueno, en el caso particular de España. Sí. Claro, si veo que es un sinvergüenza y que, joder, pues mete los votos en no sé dónde y hace no sé cuántos y tal, oye, yo también. Claro. Oye, y tú imagínate el Ministerio de Transportes cuando ven que el ministro tiene una pilingui, pues imagínate, yo soy secretario de Estado y digo, pues yo también. Pues yo dos. Y entonces, claro, y el director general dice, hombre, pues si el ministro, el otro y el otro tienen una pilingui, pues ya tal, y entonces tienen una sauna, ¿no? O sea, el tema va de vértice. Entonces, aspectos que yo creo de la moralidad profesional son absolutamente críticos. Sí. Y claro, si usted tiene mal el vértice, ya todo lo demás se cae. Sí. Pero bueno, eso también, hablando de eso, es como en las familias, ¿no? O sea, al final tus hijos, tú les puedes dar muchos sermones que si no te ven a ti ser congruente con tus palabras y demás, da igual, ¿no? O sea, ¿qué les enseñas con tu ejemplo? Porque si no... Esto es mucho más personal, pero... No, pero es así. Si tú quieres que tus hijos sean generosos y que dejen las cosas y tal, tienes que empezar tú, ¿no? Entonces, a mí me quitan hasta los calzoncillos, mis hijos. Cosa que, la verdad, no es una cosa que... Los calzoncillos, los calcetines, camisas, tal, los pantalones no, porque estoy bastante mal gordo, pero... Luego, Javier, volviendo un poco al talento joven, yo he hablado con algún CEO de grandes compañías y me cuentan que hay auténticos problemas ahora con las generaciones que vienen, ¿no? Que lo hemos comentado, pero claro, porque llegan y ya están exigiendo, ¿no? O sea, llegan, empiezan a trabajar y eso, y que hay de lo mío, y es que yo quiero conciliar, porque conciliar para ellos es salir a las 6 para jugar al fútbol, o sea, me refiero, porque con 23 años no estás para conciliar, pero bueno, que llegan como con muchas exigencias, o sea, ¿cuánto de real es esto? ¿Con qué problemas te estás enfrando tú ahora mismo? O sea, nosotros, talento joven, salvo para nosotros que fichamos y tal, nos dedicamos más a media a top, o sea, gente con más de 10 años de experiencia, ¿no? Aún así, de la gente joven, aparte de mis hijos y de un montón de consultores que tenemos estupendos y tal, es un tema de fichar bien. O sea, es verdad que tienen un sentido de vamos a decir, la conciliación, no familiar, pero sí de su tiempo libre y tal, distinto, ¿no? O sea, mientras que ahora trabajar hasta las 10 de la noche, a las 11, un chaval de 24 años es un pringao. Cuando yo trabajaba, salir de Andersen Consulting a las 4 de la mañana era lo más cool que había y ligabas mucho más saliendo a las 4 de la mañana. Que tampoco tiene tanto sentido. Que tampoco tenía ningún sentido. Sí. De hecho, en consultoría después estabas 2 años y te ibas, sí. ¿No? Yo trabajaba en McKinsey también. Claro. O sea, yo trabajo 4 años en McKinsey y si te ibas antes de las 12 eras un pringado. Digo, no, pues es que... Si no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que y después el ambiente que se está generando es de falta de esfuerzo en las notas.
en los exámenes, puedes pasar de curso no tienes, puedes hacer una carrera que siempre tienes una universidad en la que ahora son 4 años, luego no sé qué, después tienes una ministra... No corrijas en rojo a mi hijo que le da ansiedad. Eso lo he escuchado yo por ahí. ¿What? Sí, no corrijas en rojo a mi hijo porque es que le da ansiedad. Sí. Bueno, ahora en las pelis de Netflix y tal te ponen alertas de esto puede herir la sensibilidad audiovisual. Digo, o sea, macho, yo estoy tuerto y me parece una tontería esta advertencia, de verdad, no un poco de seriedad. No, es un poco la bomba. Entonces, después tampoco se tienen tantos hijos y claro, te encuentras a 2 padres yendo a ver, bueno, a mí me ha dicho un catedrático de caminos. Estamos hablando de caminos, canales y puertos. Los ingenieros más... 3 veces ingenieros los tíos, que son la pera. Bueno, pues me ha dicho ese catedrático que en tercero de carrera ha tenido a padres yendo a revisar los exámenes con su hijo. Joder, macho. Ya después de eso, dices, aquí hay algo... Sí, el paternalismo enfermizo que sí. Claro, y después dices... ¿Cómo van a madurar si están... no se van de casa porque están fenomenal en casa? No se les exige nada. Claro, yo creo que esto tendrá en algún momento que cambiar. Yo lo vi bastante en Holanda, cuando estuve. Y luego esa pregunta... pero que es para terminar, es porque esto es un poco un círculo vicioso, porque luego se habla mucho del salario emocional. Y claro, es un engañabobos, porque ellos dicen, no, yo quiero una empresa donde haya salario emocional. Y dices, no, muchacho, tú lo que quieres es ganar dinero, porque si ganas dinero te podrás independizar, podrás formar una familia, etcétera. Pero se lo están vendiendo ahora muchas empresas como salario emocional, tener un tanque de cerveza y una mesa de ping-pong, y cuando, oye, que no, que es que lo que tienes que hacer es que por eso trabajas, tienes que ganar dinero. Y es que es un poco engañabobos el tema. El tema es que sí que es verdad, hay una estadística que salió, una estadística, vamos, de Glassdoor, muy interesante, hablando de estas generaciones, y por ejemplo, el 46% ya no quiere tener equipo para gestionar. El 46% es una barbaridad, ¿eh? Okay. O sea, no quieren tener la responsabilidad de gestionar personas, ¿no? Claro, eso a mí me parece que es un indicador de tendencia muy grave, porque no quiero responsabilizarme, o sea, yo vengo, hago, me voy y tal, ¿no? Y creo que eso, al final, es como muy egoísta, porque claro, si gestionas gente, te tendrás que dar a la gente, pues si no, no hay resultados, ¿no? Y a la empresa, se implica. Y a la empresa, y entonces, claro, si eso es lo que está pasando, es que se están mirando el ombligo, y cuando uno se mira el ombligo y no sea, normalmente disfruta menos, y cuando no disfruta siempre está fastidiado. Vamos, de hecho, ahora mismo el absentismo está absolutamente disparado. Dices, oiga, pero si ya le ponen bombones cuando llega, le ponen... bueno, nosotros tenemos fruta, chuches, pero las chuches son por mí, ¿eh? O sea que... pero joder, es que está fenomenal. Pero ya te das cuenta que ahí hay algo, cuando la gente no quiere darse, cuando la gente no quiere esforzarse y tal, algo estamos haciendo mal. Sí, pero ya me preocupa sociológicamente esto, no solo ya económicamente, o sea, es un problema. Y esto unido has mencionado Holanda antes y bueno, al principio has dicho que estáis en la India, en el Golfo Pérsico, en Latinoamérica, en todos lados, ¿no? ¿Esto es algo español o es algo mundial, estas tendencias? O más bien, ¿cómo nos comparamos profesionalmente España contra otros países? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque hace tiempo hice un viaje a la bestia, porque en vez de ir, volver y tal, que consumía mucho tiempo y además acababa agotado, dije, bueno, mira, macho, solo fuiste. Me doy la vuelta y del tirón voy pim, me recorro no sé cuántos países y ya está, ¿no? Entonces fue curioso porque simplemente os cuento 3, ¿no? Aterrizo en India, primero voy a la oficina de Pune y luego voy primero a la de Delhi y luego a la de Pune. Ahí cojo un vuelo interno, ¿vale? De Air India. Cogías la revista de vuelo de Air India, ¿no? El 80% de las páginas eran anuncios de high schools
University está la pera. Vaya. Y, dicho sea de paso, estuve este año en India otra vez y volví a hacerla y sigue exactamente igual. Sí, Pero es que cuando llegué a Pune, me dijo el director de allí que si quería ir a una... Yo me quería ir a una feria de empleo en una business school de allí, ¿no? Un domingo. Digo, pues en una feria de empleo no había feria de empleo. Era que me recibían a mí para becarios nuestros en la oficina allí y tal. Entonces habló, era un coronel el director de la escuela de negocios y tal, no sé, bueno, me enseñan toda la escuela, tal, no sé qué, y después me dicen, oye, vamos al salón de actos y tal. Entonces, cuando entro en el salón de actos, estaban todos vestidos con el sari y tal, se levantan, es que no os exagero, eran 200 tíos, ¡fum! Se levantan, ¡Good morning, sir! Y yo me quedé, digo, esto no es posible. Pero es que después hacían cola, pues porque querían trabajar ahí y tal, no sé qué. Y me entero que en nuestra oficina no se pagaban a los becarios y yo le dije que había que pagar a los becarios. Digo, pero digo, esto, tal. Bueno, esto es India. Me voy a Saudí, a Arabia Saudí, Riad. No sé si habéis estado allí, pero allí los lobbies de los hoteles está todo lleno de saudíes y europeos, norteamericanos y tal, cerrando deals. Los saudíes lo hacen directamente con el móvil y tal, son los que tienen la pasta, y todos los papeles los llevamos los europeos y tal. Pero están cerrando deals constantemente. O sea, se nota que hay una actividad brutal en Arabia. Lo que están haciendo es, pues lo que hicieron los bárbaros con Roma, pues esto es lo que hacen ellos sin sangre. O sea, están comprando toda la civilización europea, occidental, sí, sí. Occidental, a base de talonario, y se la están llevando. Uh-huh. Eso es lo que tienes el Golfo Pérsico, con trabajos hechos al 2050, 2080, cuando se les va acabando el petróleo, están haciendo todo el overlap para tal. Vale. De ahí, bueno, paso por Turquía, bueno, y llego a Ámsterdam, en Holanda. Y entonces me dijeron que tenían mucho interés porque había un candidato que llevaban detrás de él para nosotros, tal, a ver si le convencíamos y tal. Entonces aparece el sujeto. Entonces el sujeto me dice que no, mira, yo es que tengo, no sé si eran 30 días o 31 días de vacaciones, me vendría por 45 días de vacaciones al año. Os estoy diciendo cifras que no me acuerdo, pero bueno, que era una barbaridad. Tal. Sí. Además, los miércoles saco al perro, porque tengo perro tal, no sé qué, y me toca a mí, porque mi pareja no sé cuántos, tal, no sé qué. Después, tal. Y el tipo me costaba más que 20 consultores en India. Y dice, estamos locos. Digo, o sea, estamos ahora mismo en una situación en la que efectivamente China e India nos comen. Pero nos comen, o sea, culturalmente tienen ganas, tienen fuerza. Y en Europa, en Occidente, yo es que no metería ahí a Norteamérica, que sí tiene mucha fuerza. Pero en Europa estamos decadencia. Estamos en decadencia total. Sí. Y estamos, y además son todo derechos y solo queremos derechos y derechos y derechos. Legislando para ser cada vez más Eso es. poco competitivos. O sea, legislemos para no competir contra nadie. Claro. Vamos a por ello. Y si resulta que encima eres capaz de hacerlo medianamente bien, eres un opresor. Sí, encima. Claro. Sí. Luego sin olvidarnos, que creo que es importante, del talento senior, ¿no? Uh-huh. Talento senior, ya hemos hablado mucho de los jóvenes, pero a mí me interesa... Me siento identificado, no por el talento, pero sí por senior. Claro. Bueno, pues, ¿qué va a pasar con la gente de tu quinta, no? Porque si ya lo tenían complicado en grandes corporaciones hasta ahora con todo esto que viene, claro, ellos tienen ese criterio del que hemos hablado, pero ¿cómo hacemos para que se adapten rápidamente a todos los cambios que están llegando y por llegar? A ver, tienen que volver a poner en valor la cultura del esfuerzo. Entonces, me da igual la edad que tenga. Si usted se ha dedicado a quedarse estable, no se ha ido formando, no se ha subido ni a la primera ola, ni a la segunda, ni a la tercera, el problema es suyo. O sea, si te vas al otro lado del Atlántico, el talento senior no tiene problema. ¿Cuál es la diferencia entre un currículum norteamericano en general de un currículum en España? Que vas viendo las fechas de
todos las formaciones que va haciendo, Eso te iba a decir, los cursos de formación. los cursos, Sí. y vas viendo que lleva toda su vida haciendo, formándose en un tema, en otro, en la moto y tal. Esa es la ¿Y diferencia. no crees, Y en España Javier? en España no apostamos por... O sea, ¿tú crees que la gente estudia en la universidad y fuera? Y formamos bien en la universidad, además. Que eso... No, claro. Primero, nuestras universidades, hay algunas que son, pero vamos, tendrían que mejorar mucho el modelo de aprendizaje, Sí. porque realmente cuando salimos de la universidad, realmente aprendemos el oficio en la primera empresa en la que entramos, pero desde luego no vamos con ningún oficio aprendido. Ese es el primer punto. Y además hay un gap enorme entre lo que necesitan las industrias y el output de las universidades, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo que hay un problema de que en España en general terminas la universidad y, oye, ya está. Si eres ingeniero, pues eres ingeniero. Si eres economista o abogado y a vivir. Y entonces es muy difícil la formación. Y después, los cursos de formación, bueno, ya te los tiene que dar la empresa. Y después, cuando te los da la empresa, una mierda, ¿eh? Esto. Pero ahí es donde quiero entrar. ¿Tú crees, porque la responsabilidad de vender a los empleados esos cursos de formación es de los departamentos de recursos humanos de las empresas? ¿No crees que los que están un poco obsoletos en general son ese tipo de departamentos que no saben quizá vender la importancia de los cursos de formación? Porque es lo que tú dices. Hoy toca el viernes curso de formación sobre blockchain. Joder, qué pereza, ya está otra vez. Sí. No, yo creo que hay un tema, vamos, una experiencia que como la tuve cuando estaba en los hospitales de Sanitas, no había área de formación específica para los hospitales. Entonces, bueno, el caso es que y cómo formar a la gente, tal. Bueno, al final hicimos una cosa que se llaman los créditos. Entonces, en función de los planes estratégicos de los hospitales, definíamos el crédito. El crédito estaba en pesetas. Decía, créditos son un crédito eran 10.000 pesetas, ¿no? Entonces, se repartían en función de las necesidades estratégicas y entonces te llegaban ad personam, a ti, ¿vale? Y fue muy curioso porque el tema era, oye, yo a ti te doy 2 créditos o un crédito o lo que sea, ¿vale? Y tú te lo gastas en lo que te dé la gana. Pero tienes que traer 3 ideas aplicables al puesto de trabajo. Amigo. Claro, resulta que la gente ya... Pero, ¿y en qué me formo? Y digo, oye, lo que te dé la gana, un curso Petit Point, si quieres. Haz un curso Petit Point y si se te ocurren 3 ideas... Aquí. Claro, tú tienes que traer 3 ideas. Porque en el fondo lo que necesitamos es que la gente... ¿no? Claro, el volumen de ideas, que después había un sistema en donde se evaluaba si la idea era aplicable, no era aplicable, si estaba bien, si tal, y en función de eso se volvía a reinvertir en las personas que aprovechaban la formación que ellos decían. Pero la formación podía ser, me he comprado la enciclopedia británica, oye, olé, me he ido a Londres a un hospital, he conseguido un tal, pues para ver una práctica que están haciendo, para no sé cuántos y tal. Hubo de todo. El resultado es que la formación, cuando das libertad, yo creo que es mucho más potente que cuando te viene dado y te dicen, oye, te tienes que formar en esto. Claro. Y después, no sé por qué, se hace formación y no se certifica. Es decir, he ido al cursillo de cristiandad de me han dado una mierda y dice, no, oiga, usted se examina. O sea, sí. Yo empresa invierto y usted tendrá que demostrarme que al menos lo ha aprendido, ¿no? Sí. Vamos, algo de eso habría que cambiar también. Pero sí es verdad que esto es. Pues sí. Por ir transicionando y no robándote más tiempo, pero a mí me interesaría saber, Gonzalo y yo los dos somos padres, tenemos 2 hijos cada uno, tú tienes 7. 2 en venta, ¿eh? 2 en venta. Educar es muy difícil, pero tú además, yo no sé, a mí pensando en hacerte esta pregunta, digo, tú te dedicas a analizar a gente, a valorar a gente y luego, por supuesto, a impulsar tus equipos y demás, ¿no? ¿Tú crees que dedicarte a la selección de talento te ha influido como padre o cómo cambias el chip de ver todo el día talento y educar a los hijos luego en casa? Yo te diría que lo he pensado alguna vez, dices, claro, la gestión de recursos humanos más compleja, sin duda, es la familia. ¿Por qué? Porque uno, no los seleccionas. Es decir, si yo hubiera tenido que seleccionar, no que después lo oyen mis hijos, oye, os habría seleccionado a todos.
Desmoldeas, pero sí. Entonces, no seleccionas y después te tienes que intentar generar el caldo de cultivo para que saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces es muy, 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 muy intensivo. Y hombre, las prácticas de una empresa creo que son difíciles. Más bien yo he aprendido de la gestión en casa, fundamentalmente de mi mujer, y he trasladado a la empresa. Sí. O sea, nosotros estamos bastante obsesionados en el tema de educar en libertad, ¿no? Que es fundamental. Pero para tener libertad tienes que saber valorar las alternativas que uno tiene, etcétera, ¿no? Pero y actuar con responsabilidad, que es la parte de la libertad que nunca se habla, ¿no? Pero, por ejemplo, en Catenon desde el año 2000 jamás ha habido horarios, que era una cosa, ahora es más normal, pero en el año 2000 cada uno que tal, ¿no? Yo me acuerdo de una que se fue y además en una valoración 360 a mí me valoró con 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, vamos, brutal. Y entonces cuando se fue le hice la entrevista de salida y tal, y le digo, oye, fulana, tal. Me acuerdo del nombre, pero como es un nombre muy particular... No lo vamos a decir. Casi me sale. Le digo, oye, fulanita, ¿y esto? Y me dice, naturalmente, porque yo tengo costumbre de llegar muy temprano a trabajar, ¿no? Y yo llegaba y estaba ella trabajando. Y nada, le decía buenos días y listo, pero vamos. Y nunca le pregunté que por qué estaba trabajando tan temprano. Y después, si yo me iba tarde, cosa que eso pasa cuando estás desarrollando y tal, tampoco le preguntaba qué hacía allí. Entiendo que... Y entonces lo que me achacó es de que con la carga de trabajo que ella tenía y tal, y no sé qué, no sé cuánto, digo, a ver, si yo, una persona que no te reporta a ti, que no sabes cuál es la carga de trabajo que tiene, resulta que le digo, oye, muy bien, fulanita, joder, aquí currando y tal, al día siguiente todo el mundo estaría a esa hora, porque dice, joder, aquí... Entonces, a mí, el tío, el consultor, que sea capaz de resolver el problema en un cuarto de hora, oye, ese es al que hay que seguir, sí. No el que está 50 horas a la semana. Digo, con lo cual, lo que hay que potenciar es la eficiencia y eso es lo que hay que tirar, ¿no? Y para eso se necesita un modelo de libertad. Si no, es difícil, yo creo. Sí, y en la familia igual, tú... En la familia, bueno, ¿qué va? Yo en la familia, en libertad con... O sea, yo creo que hay que tener una... Me leí un libro, ¿verdad? Que me encantó, que era Padres fuertes, hijos felices. Maravilloso. Porque los hijos agradecen, aunque se les fastidie, que estés pendiente. ¿Qué es estar pendiente? O sea, tú pones las reglas del juego. Y una vez que tú has puesto las reglas del juego y dices, oye campeones, a las 4 me parece que es una hora más que razonable, cierro las puertas. Cierro las puertas es que dormís fuera. Oye, mucha paz. Y efectivamente lo haces un par de veces de manera aleatoria, ¿no? Porque no me voy a estar levantando siempre. Sí. Y entonces dices, pero que un día oye, tal. Entonces, yo sí que creo que el contrato del móvil, yo con mis hijos hacen un contrato, ese contrato lo tienen que redactar ellos, tienen que hacer un preámbulo. Seguimos con los temas legales, aquí. Claro, me hacen un preámbulo y después, claro, como necesitan el móvil porque si no tal, nosotros lo damos un poco a los 14, y entonces te empiezan a poner cláusulas y después, claro, tienes que tener su compensación penal, que es maravillosa. Y entonces, oye, hemos añadido una cláusula en el último, entre los dos hemos decidido que por cada hora 45 minutos de lectura. ¿No? No está mal. Y entonces está, y ahí más o menos, y después, como decían sus hermanos mayores, dicen, no te preocupes, 24 horas estás inmóvil. O sea, eso, no. Pero sin discusión, porque tienes ahí un contrato y tal, un contrato te hace libre. Claridad. Mis padres, que creo que han hecho una buena labor, y la mayor lección de educación de mi madre es claridad. Sí. Las normas tienen que ser siempre las mismas y siempre cumplirse y penarse. Sí. No puedes que un día te puedas acostar a las 9 y otro a las 10:30 y un día sí comer la cena y otro día no, porque es la claridad, porque si no, pero no por ti, sino porque los niños necesitan esa guía en su vida, ¿no? O sea, las reglas del juego es lo que te hace libre. Tú no te conoces el Código Penal, pero
en general no violas el Código Penal, ¿no? Pero sabes que hay un Código Penal y sabes que si robas probablemente tal. Entonces, esto es lo mismo, o sea, hay unas reglas, esas reglas es bueno conocerlas y además, si no la hay, después se habla y se puede consensuar. Yo creo que es una relación que hace madurar más y a mí desde luego me ayuda a gestionarlo, vamos. Pues yo creo, Javier, bueno, con esta reflexión tenemos que ir ya terminando, ¿no? Vamos a acabar con nuestro clásico básico, ¿no? ¿Qué es? Cuéntalo tú, Gonzalo. Solemos preguntar a los invitados, Javier, que qué 4 personas les gustaría invitar, vivas, porque siempre tenemos lo mismo, es que si no elegirías a Jesús, ¿qué 4 personas vivas te gustaría invitar a cenar a tu casa? Suponemos que tu mujer y tus hijos están ahí, ¿no? Que no, o sea, Sí. pero... A ver, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, sí. porque me leí el libro de British Scanning, y es súper... Tengo tropecientas mil preguntas y tal. Y a mis hijos, además, yo creo que les divertiría. Ese me gustaría. Después hay un tipo que me parece maravilloso, que es Andrew Weiss. Este es el matemático que solucionó la conjetura de Fermat, ¿vale? Que es un teorema. No sabía que estaba resuelto. Yo pensé, mi limitado conocimiento, que todavía claro, seguía así. Es que resulta que este tipo lo vio cuando tenía 10 años y desde los 10 años se obsesionó en resolverlo, ¿no? Él estudió en Cambridge, después fue profesor de Princeton y estuvo 7 años full para resolver, es catedrático y ahora está en Oxford. ¿Y con qué edad lo resolvió? Pues la conjetura es de 1600 y pico. Sí. Y él la resuelve en 1985. Entonces, lo que es apasionante es un tipo que desde los 10 años descubre un tema que le pica la curiosidad. Es verdad que lo resuelve. Lo chulo de la conjetura de Fermat es que el cabroncete de Fermat lo escribió en un margen, ¿no? Y dice, como es muy largo de demostrar, ahí os lo dejo. Y desde entonces todos los matemáticos lo han intentado resolver. De hecho, Andrew Weiss lo resolvió, creyó que lo había resuelto, lo presentó en Princeton y resulta que vieron un fallo y al cabo de un año, me parece que fue al cabo de un año, ya consiguió la solución. Pero utiliza arquitecturas matemáticas que no tenía Fermat, que ese es el punto. Interesante. Pero vamos, ese es súper interesante. Después, Sister María Prema, que es esta es de las Hermanas de la Caridad. Fue la tercera y conoció a la Madre Teresa, y por mi obsesión por India y por lo espectacular que me parece. Yo he estado también en Calcuta, he estado es brutal. con la Madre Teresa, es impactante. Y entonces yo he visto vídeos de ella porque sabe poco, pero claro, te habla de la proximidad con la Madre Teresa, me parece la pera. Y en compensación, pues yo qué sé, con Javier Cercas, ¿no? Que ha escrito un libro súper interesante, él es ateo, y ha escrito un libro que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, que es que acompaña a Mongolia a Bergoglio. Es brutal. Y es el que tengo yo para regalar a mis amigos ateos. Pero mira, es que este fin de semana... merece la pena, ¿eh? Este fin de semana he estado hablando sobre este libro precisamente. Pues es... Con Adela... Sí, o sea, perdón. Pues es súper interesante. Para un católico, yo soy católico, practicante, es una maravilla verlo desde el otro lado. Y oye, me parece un tipo súper interesante por la transparencia. O sea, a ver, el soldado de Sabina, tal, no sé qué, escribe de maravilla. Pero además de estar bien escrito, es un poco ecléctico el libro, pero merece la pena. Yo lo leeremos. Así que cenaría con él encantado. Pues nada,
fantástico Sí, cuarteto. Yo siempre acabo de estas 4 preguntas diciendo yo quiero ir a esa cena también, pero... Efectivamente. No, pues te agradecemos muchísimo el tiempo, que sabemos que no Muchísimas tienes gracias a mucho y esperamos otra charla, porque esto da para otra. Sí, nos hemos dejado temas todavía por discutir, pero es que es muy interesante hablar de talento de personas. Sí. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Javi. Muchísimas gracias a los dos Gonzalos. La verdad que un montaje estupendo este. Bueno, Estamos muy contentos con el Sí. podcast. Sobre todo porque tenemos la oportunidad de charlar con gente interesante. Que es lo que... Efectivamente, pues nada, gracias Bueno, Javier. Y muchísimas hasta gracias. otra. Muchísimas gracias.